No te puedes poner ningún arete ni pendiente de bisutería. ¿Te hace una herida que no se cura hasta que te lo quitas? Probablemente lo que te pase es que eres alérgica al níquel. Quédate si quieres saber más. ¿Qué es? El níquel es un metal muy común, barato, si lo comparamos con el oro y la plata, y que se usa en bisutería y en multitud de cosas, cremalleras, monedas, etc. Es una de las causas más frecuentes de alergia de contacto, los eczemas. También se utiliza el níquel en implantes médicos, en prótesis dentales, por ejemplo, o en algún tipo de prótesis traumatológica. ¿Por qué es difícil sospechar la alergia al níquel, salvo cuando pasa lo de los pendientes? El tiempo que pasa entre que se tiene el contacto con el níquel y la reacción empieza y es visible es de alrededor de entre 24 y 48 horas. Por eso, si eres alérgica al níquel y tocas algo que tiene níquel, pasarán 24 horas hasta que empezará a dar los problemas y aparezca el eczema en la zona que había tenido contacto. Y salvo que sea donde uno lleva los pendientes, donde va a ir a pensar que siempre los lleva puestos en el mismo sitio, no sabrá relacionarlo con qué ha sido. Para otro tipo de alergias que no son estas, el tiempo de latencia, es decir, el tiempo que se tarda entre que se tiene el contacto y sucede la reacción, es normalmente de minutos. Aquí estamos hablando prácticamente de días. ¿Dónde podemos encontrar el níquel? Podemos verlo en bisutería, podemos verlo en monedas, podemos verlo en cremalleras y podemos verlo en algún tipo de implante médico. Este es el más importante para evitarlo. El problema principal que tienen los alérgicos al níquel es que evitar el contacto completamente con el níquel es prácticamente imposible. Está en todas partes. Todo lo que tocamos que es metálico a lo largo de un día probablemente contendrá níquel en mayor o menor proporción. A diferencia de, por ejemplo, los alérgicos al esmalte permanente de uñas, que son los acrilatos, que es más fácil de evitar. En pacientes con dermatitis atópica, que son también alérgicos al níquel, el hecho de ser alérgico al níquel dificulta y empeora el control de la dermatitis atópica. También en alérgicos al níquel, en los que se aplica un implante médico, por ejemplo, podría ser una prótesis de cadera o de rodilla, puede hacer que, si es alérgico al níquel, esa prótesis no pegue y no vaya bien. ¿Qué síntomas son los que da la alergia al níquel? Básicamente lo que da es un cuadro de eczema, que son unas placas en la piel, rojas, con descamación, que pican en la zona donde ha tenido contacto esto. A veces se agrieta la piel, a veces supura y no curan hasta que cesa el contacto con el níquel. En algunos casos puede dar cuadros de eczema generalizado. Por ejemplo, nosotros vimos en consulta un paciente que trabajaba en una chatarrería y había muchos objetos de metal y lo movía con una excavadora y tal, y generaba mucho polvito. Ese polvo estaba cargado de níquel y el paciente tenía eczema en todos los sitios que tenía al aire, que llevaba descubiertos, porque claro, ese polvillo se le pegaba a la piel y lo mismo que pasaba en los pacientes que son alérgicos al níquel con lo del tema de los pendientes o de los aretes, pues le pasaba en todo lo que llevaba expuesto que la ropa no tapaba. Le hicimos las pruebas, fueron súper positivas al níquel y también un poco positivas al cobalto, que también es otro metal que también es frecuente tenerle alergia. Hizo un eczema generalizado por el polvo de níquel en suspensión por su trabajo. Si te está pareciendo interesante, recuerda seguirnos y suscribirte. En el enlace de nuestro perfil tienes acceso al newsletter, al podcast y a las guías descargables de alergia. ¿Cómo diagnosticamos la alergia al níquel? Lo que se hace habitualmente es el test de parche. Son unas banditas adhesivas que se pegan en la espalda con las sustancias que con más frecuencia dan alergia de contacto. Habitualmente se suelen colocar durante el primer día de la semana, nosotros normalmente lo hacemos los lunes, y después, una vez colocado, se hace una lectura a las 48 horas y una segunda lectura a las 72 o a las 96 horas. Es decir, de una semana tipo, los parches lo pondríamos el lunes de la misma semana, el miércoles de la misma semana retiraríamos el parche, dejaríamos unas marcas pintadas en la espalda para saber qué sustancia está en cada posición y después el jueves o el viernes de esa semana volveríamos a mirar a ver qué hay positivo y qué no hay positivo. Importante, cuando hacemos los parches no podemos mojar la espalda donde va pegado.
desde el primer día que se pone el parche, es decir, desde el lunes hasta la última lectura. Pongamos por caso el viernes. ¿Cómo se leen estos parches? Puede ser negativos, no hay ningún tipo de reacción, y después hay diversos grados, que es en función de la reacción que ha hecho a nivel local. Puede ser de una cruz, puede ser de 2 cruces o puede ser de 3 cruces. ¿Cuál es el tratamiento de la alergia al níquel? El tratamiento de la alergia al níquel consiste básicamente en la habitación. Como es un elemento que es muy difícil tener una habitación completa, porque hay muchísimas cosas metálicas que uno toca todos los días, la habitación completa es virtualmente imposible. Entonces hay que intentar evitarlo en la medida que se pueda. Lo más importante es que si somos alérgicos al níquel y nos tienen que poner algún tipo de implante metálico médico, implante o una prótesis, hay que decir que somos alérgicos al níquel y que no tiene que contener níquel. Existe un dispositivo con una sustancia que al aplicarla en la superficie nos permite saber si tiene o no tiene níquel. Coméntame por aquí abajo si tienes problemas al usar aretes o pendientes y combatimos la alergia.